¿Cómo ves una TUA más cara? Buenos días y bienvenido, Pablo. Hola Carmen, bueno, como siempre estar contigo. Muchísimas Pues gracias. sí, como bien dijiste, la TUA más cara puede ser inclusive del mundo, con el peor aeropuerto del mundo. Desafortunadamente, pues este costo va a repercutir obviamente en el pasajero, en el costo del boleto. En ocasiones representa, Carmen, hasta un 60% del costo de ese boleto. Y bueno, esta TUA implica que, como bien lo dijo Bianca, la reportera, que lo paga el pasajero por el uso de las instalaciones. Unas instalaciones que dan lástima, pero bueno, esas son las cosas. Aquí hay una parte que me gustaría destacar de cómo se está fijando esta TUA, Carmen, porque creo que es un desacierto y que no tiene nada que ver con la realidad del país y de los mexicanos. Esta TUA, por disposición oficial, se establece y se fija tomando en consideración el índice de precios al consumidor para el total de consumidores urbanos publicado por el Banco de la Reserva Federal de Estados Unidos de Norteamérica. Dime qué tiene que ver una economía como la americana, un poder adquisitivo como el de los americanos, unas aerolíneas como las de los americanos, unos aeropuertos como los de los americanos, entre otras muchas cosas, con lo que vivimos en la realidad de nuestro país. Aquí tenemos indicadores inflacionarios, Carmen, la unidad de medición, lo que publica el Banco de México. ¿Por qué no fijar las TUAs en base a la realidad de este país? ¿Por qué en base a circunstancias y realidades principalmente económicas, de un país como Estados Unidos de Norteamérica, que no tiene en lo absoluto ninguna comparación con lo que es México? En ese sentido, pues creo que podríamos tener una TUA más accesible. Estos gobiernos de la Cuarta Transformación han dicho que inclusive fue el motivo del AIFA y de la Mexicana de Aviación, han dicho que se pretende llevar este tipo de servicios, los servicios de transporte aéreo, a las clases más, digamos, afectadas económicamente, que fuera accesible para toda la población. Pues con estos criterios de establecer tarifas en base a índices de otro país, que además no pueden tener vinculación jurídica alguna, de hecho es inconstitucional poder tomar como base este índice, podría ser inclusive impugnable ante tribunales. Pues bueno, así no vas a hacer asequible este tipo de transporte para ninguna clase social, si de por sí ya está completamente caro y complicado para muchos de los habitantes que habemos. Se calcula por la IATA que más o menos de cada 1,000 habitantes, 628 vuelan, Carmen. Pero bueno, finalmente está establecida, se va a empezar a cobrar al 1 de enero y es en base a este índice al que se considera. Ahora, como bien comentaste, el trabajo de Regina Díez que se hizo sobre la TUA, pues es una TUA que sirve, Carmen, para todo menos para arreglar el AICM, menos para que tengamos un aeropuerto digno como lo merecen los tiempos, con la infraestructura y tecnología adecuada, sobre todo que viene un mundial, no hay que olvidarnos que somos sede de un mundial en un año bueno, va a haber obviamente flujo de pasajeros internacionales realmente considerable. Entonces, esta TUA no sirve para nada porque se va para pagar algo que no tenemos, ese aeropuerto que necesitaba el país. Se va para pagar los fondos que se emitieron con la construcción y la cancelación del nuevo aeropuerto que se iba a hacer en Texcoco. Y bueno, sirve para pagar estrictamente un aeropuerto con el que no contamos, Carmen. Entonces, pues bueno, si a esto también le sumas que al AICM se le redujeron los slots y que tiene menos operaciones consecuentemente, pues bueno, a lo mejor es una manera de tratar de compensar lo que pierden por ingreso de la pérdida de pasajeros, dado que hay menos oferta de asientos, pues incrementando una TUA en este porcentaje. Sí, incrementó más o menos un 2,5% en relación a lo que venía haciendo para este año, pero insisto, se toma como base un índice de otro país que nada tiene que ver con la realidad de los mexicanos y la economía mexicana. Ni más ni menos, pues Pablo, efectivamente estamos con esto que acabas de recordar. Desde luego, el reportaje de Regina Díez Gutiérrez, los reportajes nos pusieron en claro varias cosas, además del tema de que la TUA
que los usuarios, los miles o millones de usuarios del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México pagamos por usar el aeropuerto, pues en realidad para efectos prácticos, como dices, se decidió usar esa TUA, que es bastante importante, para pagar los bonos de los inversionistas que apostaron por un aeropuerto que ya no existió. Entonces estamos pagando por esa decisión de la cancelación. Es lo que nos está costando lo que algunos hemos llamado el capricho de López Obrador. Estamos hablando de la cancelación de ese aeropuerto y que había que pagar. Por eso no hubo escándalo por parte de los inversionistas, porque ellos están recibiendo cabalmente pues mucho dinero, y ese dinero lo estamos pagando los que usamos el aeropuerto de la Ciudad de México a costillas del mantenimiento y demás cuestiones del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Hay que decir, Pablo, déjame recordar también lo que Regina Díez Gutiérrez nos presentó también en la segunda parte de aquel reportaje, El Gran Capricho de AMLO, desvíos e irregularidades por cancelación del Naim. En esta investigación pudimos saber que 1.200 millones de dólares que tendrían que haber sido destinados para liquidar parte de la deuda provocada por la cancelación del aeropuerto de Texcoco, pues terminaron financiando inexplicablemente al controvertido proyecto del Tren Maya. Acuérdate que también estamos con esta otra circunstancia de que, además de que el dinero de la TUA se usa para pagar el capricho de López Obrador, pues también se ha usado una parte de el dinero pues que pudo haberse utilizado o debió haberse utilizado para por lo menos bajarle un poco a la deuda. Pues no, se utilizaron esos 1.200 millones de dólares también para el Tren Maya. Sí, y mira, aunado a esto, Carmen, hablando estrictamente en materia de aviación, el año pasado todos los concesionarios de aeropuertos federales pagan por la concesión un derecho al gobierno federal. Este porcentaje de derechos se establece en la Ley Federal de Derechos. En 2023, este porcentaje era del 5% y se subió al 9%, Carmen, de derechos que pagan, insisto, los concesionarios de aeropuertos, pues por la concesión. Bueno, ahora para este PEF 25, que también tuvo reforma a la Ley Federal de Derechos, se está decidiendo que ese 9% que ahora pagan los concesionarios aeroportuarios, que consiste en el 9% por la explotación de la concesión, vaya directamente en un 60% a la Sedena y en un 40% a la CEMAR, a la Secretaría de Marina. Y esto es para que lo lleven a un fideicomiso del cual van a poder repartir para todo lo que están manejando actualmente entre empresas paraestatales, entre todo, construcciones, obras. ¿A dónde crees que se va a ir ese 9% que pagan los concesionarios aeroportuarios? Pues obviamente que al Tren Maya y obviamente que a los caprichos que les interesan. ¿Por qué? Porque bien podría haberse destinado ese porcentaje a la ICM, a su reconstrucción. Para este año prácticamente lo están dejando para este año de 25 lo están dejando sin presupuesto, Carmen, porque consideran que va a tener un flujo de más de 3,000 millones de pesos, pero bueno, lo están dejando prácticamente sin presupuesto. Esos derechos podrían haberse ido directamente a la ICM, pero no, insisto, conforme a la reforma que hubo para el 25, el 60% de esos derechos que ingresan por los concesionarios aeroportuarios se va a la Sedena y el 40% a la CEMAR para sus obras. Entiéndase, para el Tren Maya, Carmen. Y finalmente, pues es un presupuesto disimulado o movido de otra manera, no de la que pudiera ser directamente y abiertamente conocida, porque va a ser un segundo presupuesto que van a tener, además de todo lo que está teniendo la Sedena, multimillonario presupuesto. Entonces, pues súmale lo que estamos hablando de la TUA que acabas de mencionar, que se fue al Tren Maya, ahora súmale lo que se está yendo por los concesionarios aeroportuarios, los presupuestos que se les están entregando, pues en fin, prácticamente en vez de tener transporte aéreo, vamos a tener transporte ferroviario.
Pablo Casas Lías, pues gracias por contarnos y por analizar este tema. Vimos también que bueno, emitiste un comunicado que la gente puede revisar más directamente a través del Instituto Nacional de Investigaciones Jurídico-Aeronáuticas, esta SC que tú encabezas. Bueno, el valor del transporte aéreo para México, la IATA, pues están ahí los detalles, ¿no? Que se pueden consultar. Sí, Carmen, finalmente, rápidamente, es una industria que genera más de 88 mil millones de pesos anuales, es el 4.9% del Producto Interno Bruto y genera 1.8 millones de empleos. De ese tamaño es una industria desdenada por el gobierno federal. Pues es enorme, efectivamente. Ustedes tienen estudio que muestra el valor de la industria, digamos así, el valor de la industria en México. Ya lo dijiste tú, aquí lo ponen en billones, 88.3 billones la contribución de esta industria aeronáutica en México. Es no poca cosa, ¿eh? No es demasiado, pero 500, pues bueno. 545, ¿cuántos miles de empleos? 1.8. De empleo, sí. Anuales. 1.8 millones. Directos, anuales. No, millones de empleos. Sí. ¿En aeropuertos y demás servicios correlacionados? Sí, Carmen, todo lo que implica el empleo que tiene que ver directamente con la aviación. Ni más ni menos. Pues gracias por compartirnos también esta información. Pablo Casas Lías, gracias por tu presencia y buenos días.